¿Alguna vez has pasado por periodos en los que tienes algo en la cabeza que no te deja dormir bien, o en la que te sientes irritado, malhumorada, o se te olvidan las cosas? Si todo esto te suena, es muy posible que hayas experimentado el estrés, pero tranqui, porque todos y todas hemos tenido esta desagradable sensación alguna vez, incluido tu perro. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo impacta el estrés en el comportamiento de los perros, de sus efectos a nivel físico y, por supuesto, de cómo afectan las relaciones que tenemos con ellos. No me enrollo más. ¡Al lío! Hola, soy Nagore, del proyecto Hablando Canino, un canal dedicado a informar y educar sobre el comportamiento canino basado en ciencia. Todos estamos familiarizados con la sensación de estrés. Lo experimentamos cuando llegamos tarde a una cita importante, cuando tenemos que presentarnos algún examen, algún proyecto o cuando estamos realmente preocupados por algún tema económico. Y aunque a veces no nos paramos a pensarlo, el estrés también puede experimentarse cuando vamos al veterinario, durante una tormenta o cuando les llevamos a ferias o lugares con muchísimo bullicio y gente. Pero, ¿qué es realmente el estrés? ¿Cómo funciona y por qué influye tanto en el comportamiento de los perros? El estrés es un fenómeno que experimentamos todos los seres vivos, caracterizado por generar un plus de energía para ayudarnos a superar ciertos eventos peligrosos o dañinos. Por supuesto, también implica la liberación de sustancias químicas que ayudan a regular esta actividad. Pero de esto hablaremos más adelante. El estrés es una reacción al cambio, un proceso por el que respondemos ante ciertos eventos o factores estresantes, a veces llamados estímulos estresores o simplemente desencadenantes, que se consideran desafiantes o amenazantes para la supervivencia. Estos desencadenantes pueden ser internos, por ejemplo una dolencia física o enfermarse, o también pueden ser externos. Un estresor externo puede ser, por ejemplo, lo que experimenta un perro recién adoptado cuando lo traemos a casa. Pero ojo, porque este cambio al nuevo hogar no solamente genera estrés en el nuevo perro, sino que también puede alterar el comportamiento y afectar a los niveles de estrés del perro que previamente ya vivía en casa. Además, los factores estresantes también pueden ser reales o percibidos. Imagina por un momento que vives con un perro que tiene miedo a los extraños y ladra cuando viene alguna visita a casa. Las visitas en realidad no amenazan la seguridad de tu perro, sin embargo, tu peludo amigo puede llegar a percibirlo como algo extraño o incluso peligroso, y eso puede generarle estrés. Por supuesto, nunca podremos saber qué está pasando realmente dentro de la cabeza de tu peludo amigo, pero si en una situación como esta vemos comportamientos defensivos, creo que es bastante seguro decir que este perro está percibiendo una amenaza. El estrés en sí mismo no es malo, de hecho, es lo que nos ayuda a superar ciertas situaciones, desde hablar en público hasta escapar de un depredador hambriento. Pero antes de explicar cuándo el estrés es bueno y adaptativo o malo y perjudicial, también podemos subdividir el estrés como algo agudo y puntual o crónico. El estrés agudo ocurre cuando el factor estresante es relativamente corto o momentáneo. Por ejemplo, pisar bruscamente el freno para no atropellar a alguien o saltar hacia un lado para que el coche no te pille a ti. Realmente no hay un tiempo delimitado. De hecho, la entrega próxima de un proyecto, los días anteriores a un examen o pasar días en una protectora mientras se reubica al perro a un nuevo hogar, también podríamos clasificarlo dentro de estrés agudo. Sin embargo, el estrés crónico ocurre cuando se experimentan factores estresantes repetidamente o en sucesión. De hecho, puede llegar a considerarse crónico cuando dura semanas o meses y el perro sigue experimentando los mismos niveles de estrés. El estrés crónico, como veremos después, tiene impactos negativos o incluso graves en la salud, no solo emocional, sino también física. Cuidado, en algunos casos, por ejemplo un accidente en coche o el ataque de otro perro, son cosas puntuales, pero pueden causar estrés crónico o trauma, a pesar de ser algo puntual y no prolongado en el tiempo. Ahora, vamos a revisar el estrés basado en su función, si es beneficioso, neutro o perjudicial, tóxico. Al estrés bueno, generalmente lo llamamos eustrés y puede pensarse en él como una ayuda extra que aumenta la capacidad del animal a la hora de interactuar eficazmente con su entorno. Por ejemplo, cuando les enseñamos una nueva habilidad. Al principio comienzan inseguros y sin saber muy bien lo que tienen que hacer, pero si dividimos el trabajo en partes manejables que ayuden al animal a aprender a su propio ritmo, la función de este tipo de estrés conlleva una buena finalidad. Sirve como medio de adaptación.
Hablamos de estrés tolerable cuando la experiencia es negativa o desagradable, pero una vez se le hace frente y se supera, ayuda al aprendizaje, a la adaptación o al propio crecimiento. Un ejemplo de estrés tolerable podría ser salir a pasear con un perro adoptado, como el que he mencionado antes. Los primeros paseos en un lugar desconocido van a hacer que el perro esté un poco ansioso e incómodo, pero a la larga se sentirá más cómodo y le acabarán encantando los paseos. La función de este tipo de estrés, al igual que en el primer caso, sirve como medio de adaptación. A través de nuevas experiencias y aunque al principio sean un poco desagradables, a la larga ayudan a aprender y a ganar la confianza suficiente como para después generalizar a otros entornos y lugares. Ojo, desgraciadamente esto no siempre es así. En algunos casos el perro puede volverse cada vez más miedoso, así que cuidado. Os recomiendo pasaros por el vídeo de comunicación canina para que aprendáis a identificar las señales claras de estrés temprano. El estrés negativo o tóxico es algo completamente diferente porque en este caso suceden cosas malas en el entorno, el animal experimenta mucha angustia y al contrario de las otras dos no es capaz de afrontar o gestionarlo. A veces nos referimos a este tipo de estrés como distrés. Esto puede pasar por diferentes motivos, como por ejemplo, cuando tienen un acceso limitado a conductas naturales que no dejan aliviar los impactos negativos del estrés. Esto ocurre mucho con perros que pasan mucho tiempo enjaulados o socialmente aislados. Generalmente el estrés agudo no es tóxico, pero como he dicho antes, existen excepciones como los eventos extremos o traumáticos. El estrés crónico, sin embargo, siempre se considera tóxico. Antes de pasar al siguiente punto, he de decir que el estrés tóxico está relacionado con la acumulación de estresores y con el umbral de tolerancia. Dos conceptos importantísimos de entender, especialmente si vives con un perro que tiene problemas de comportamiento. Pero por no hacer el vídeo muy largo, abordaré estos dos puntos en el siguiente vídeo. Puedes suscribirte y activar la campanita para no perdértelo. Ahora vamos a ver cómo es la fisiología del estrés, pero como no pretendo enfocar este vídeo como si fuese un seminario de neurociencia, voy a explicar toda esta parte de la química de la manera más simplificada posible. Por cierto, todo lo que vais a ver está ejemplificado con el cuerpo humano, pero imaginaros que es un perro, ¿vale? No he encontrado material chulo con imágenes de perros y al fin y al cabo ocurre exactamente lo mismo. Coged aire que vamos. Como ya hemos visto, cuando sucede un evento estresante, el cuerpo se prepara para la acción, liberando un montón de hormonas y neurotransmisores al torrente sanguíneo. Lo primero que responde es el sistema nervioso simpático liberando adrenalina y noradrenalina, también conocidos como epinefrina y norepinefrina. Una vez que este se pone en funcionamiento, se activa el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. El nombre da igual. Quedaros con la idea de que el HPA es un sistema de glándulas que coordina el sistema nervioso que acabo de mencionar con el endocrino, controlando así la cantidad de hormonas que circulan en el cuerpo. Entre otras, el cortisol, hormona encargada de preparar al cuerpo para la acción. Todos estos cambios preparan al cuerpo haciéndolo eficiente para poder sobrevivir a la amenaza detectada, y a este proceso lo llamamos respuesta de lucha, huida o parálisis. Y es una respuesta natural del cerebro ante el peligro y conlleva los siguientes cambios. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, la presión arterial y, en general, el acceso a toda la energía. Aumenta la atención y la memoria de detalles importantes. Disminuye la percepción del dolor. El cerebro cambia al modo adaptativo, es decir, se activan funciones vitales para la supervivencia y se desactivan todas las funciones innecesarias para este momento, como puede ser el sistema digestivo, el reproductivo, el de crecimiento y, por supuesto, el pensamiento racional. Quedaros con este último detalle. Se desactivan no solo las funciones vitales del organismo, sino también el pensamiento racional. En una situación de riesgo es importante quedarse con los detalles de la experiencia en sí y no de si correr a la derecha, a la izquierda o pararte a resolver un puzzle. Esto quiere decir que cuando el perro se encuentra en ese estado es incapaz de aprender nada, porque está en modo supervivencia. Y por esto, los programas de modificación de conducta deben hacerse desde un estado de seguridad para el propio perro. Los adiestradores que exponen a los perros ante estímulos que les preocupan y que además les castigan por portarse mal, no entienden que ahí no puede ocurrir el aprendizaje. Por otra parte, y si escuchas la palabra descompresión, que ahora está muy de moda en el adiestramiento canino, ya sabes lo que quiere decir.
reducir la presión o el estrés para poder trabajar de una manera eficiente de cara al aprendizaje del perro. Una vez que el factor estresante disminuye, el organismo de los perros equilibrados dejan de producir hormonas de estrés y la respuesta finaliza. Piensa en el termostato de tu casa. Digamos que lo configuras a 20 grados. Cuando está por debajo de esa temperatura, el termostato salta y si está por encima, se apaga. Este ciclo mantiene la temperatura de la casa y en el caso de los perros, a este estado de equilibrio lo llamamos homeostasis. Pero como podrás imaginarte, y volviendo al tema del equilibrio, todo este proceso es agotador para el cuerpo y exige un peaje. Ahora, ¿qué pasa cuando estos sistemas que responden al estrés están crónicamente sobrepasados o activados? Pues que los circuitos de la caldera, ya me entendéis, dejan de funcionar y los sistemas empiezan a colapsarse, haciendo que la vida de este perro se vea incapacitada de manera alarmante, especialmente durante etapas críticas del desarrollo. Los niveles altos de cortisol durante largos periodos de tiempo provocan cambios muy dañinos para el animal. Aumenta el nivel de actividad y el número de conexiones neuronales en la amígdala, el centro del miedo del cerebro. La amígdala se encarga de regular el miedo y la ansiedad y, por lo tanto, este daño continuo los hace más susceptibles a conductas relacionadas con estas emociones. También se deterioran las señales eléctricas en el hipocampo, la parte del cerebro asociada al aprendizaje contextual y a los recuerdos. El aprendizaje contextual significa que un perro aprende a asociar un contexto determinado, por ejemplo, ir al veterinario, con algo aterrador, lo cual ayuda a limitar el miedo a ese contexto en particular. Cuando el hipocampo está dañado, los animales ya no son capaces de contextualizar el miedo y, por lo tanto, tienden a generalizarlo. Además, lógicamente, también pierden la capacidad de distinguir entre situaciones seguras e inseguras y tienden a reaccionar como si todo fuese un peligro o amenaza constante. El aumento del cortisol también hace que el cerebro encoja de tamaño y se pierdan conexiones entre neuronas, disminuyendo así las zonas de la corteza prefrontal encargada de regular otras áreas del cerebro, especialmente la concentración, la toma de decisiones, el pensamiento racional o la interacción social. Todo esto, caput, anulado. Obviamente, y por si fuera poco, también asienta las bases para generar problemas mentales mucho más graves, como la depresión, la agresividad o incluso la disfunción cognitiva. Una analogía que ejemplifica muy bien todo esto del estrés crónico es la siguiente. Imagínate que te lesionas el tobillo y para no cargar el peso donde te duele, comienzas a cojear. En cuestión de poco tiempo empezarás a tener dolor en otras zonas de tu cuerpo, quizás en la rodilla o en la espalda. Probablemente acabará derivando en otro tipo de problemas porque los ligamentos y los músculos no están preparados para funcionar de esa manera. En este caso, y cuando el sistema de respuesta al estrés se vuelve loco, hace que algunos sistemas intenten compensar el exceso y otros, en cambio, se vean totalmente inutilizados. Resultado final, todo se desregula. En mi opinión, todos quienes convivimos con perros deberíamos comprender cómo funciona el estrés para entender cómo afecta el comportamiento de nuestros perros. Pero como el tema del estrés es largo y complejo y como ya he dicho antes también, la semana que viene subiré otro vídeo al canal hablando sobre la acumulación de estresores y sobre los umbrales de tolerancia, dos conceptos importantísimos de entender si vives con un perro, especialmente que tenga problemas de conducta. Si te interesan los perros, su comportamiento y cosas relacionadas con este tema, te animo a suscribirte y darle a la campanita para que YouTube haga cada día más visible este proyecto educativo. Por el momento me despido hasta la semana que viene y, como siempre, sigue entrenando, sigue practicando y, sobre todo, sigue aprendiendo con tu perro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!